Pero hoy comenzamos la serie en Primera de Tesalonicenses, y así que les invito a buscar ahí en sus Biblias, aunque quizás no vamos a estar mucho en esa carta, pero vamos a estar yendo y virando así, dependiendo de cómo lo, nos dé el tiempo en el día de hoy. Primera a los Tesalonicenses va a ser la carta que vamos a estar dando, y he titulado esta serie Ser o no ser. Ese es el dilema. ¿Ok? Y lo digo porque ustedes saben, esta frase es una frase que ¿usted sabe quién la dijo? Bueno, la dijo Shakespeare, pero no fue quien, o sea, la escribió Shakespeare, pero no fue que la dijo él. La dijo Hamlet, que fue el príncipe de Dinamarca. Y, pero por supuesto, se puede traducir de muchas maneras. Ser o no ser, ese es el dilema. Ser o no ser, de esto se trata. Ser o no ser, esta es la pregunta. Y le titulé así esta serie porque nosotros como iglesia también nos tenemos que hacer esta pregunta, porque uno no juega a ser iglesia, uno no juega a ser cristiano, uno es o no es. Y eso en cualquier área de nuestra vida, ¿no? Yo recuerdo que en mi casa había antes un cartelito, cuando yo vivía en Cuba, mi mamá tenía un cartelito que decía, hay que ser o no ser, pero si eres, saber ser. O sea, como un trabalengua, pero que lo que enseñaba era que tú eres o no eres. Pero si al final eras algo, que supieras hacerlo lo mejor posible, ¿no? Y muchas veces nosotros no tenemos idea de lo que somos. Y las iglesias no tienen idea de lo que son y de lo que representan. Y pensamos que puede ser muchas cosas. La iglesia es un lugar donde me siento bien. La iglesia es un lugar donde hay un buen ambiente. La iglesia es un lugar como una confraternidad de personas. La iglesia es un lugar como si fuera quizás una logia. La iglesia es un lugar donde es una fraternidad o parecido a cualquier otro evento o comunidad de personas que tienen ciertas cosas en común y de alguna manera nos unimos cada cierto tiempo y hacemos cosas que nos gustan. Y aunque aparentemente y aunque quizás eso sea lo que hacemos eventualmente, que nos reunimos, tenemos ciertos intereses en común, adoramos a un mismo Dios, la iglesia tiene características que la hacen inconfundibles. La iglesia tiene características que la hacen inconfundibles, que no nos hacen una organización sin fines, solamente sin fines de lucro, o no nos hacen simplemente una fraternidad como son quizás los masones o quizás otro tipo de fraternidad. No nos hacen un partido político. La iglesia es un lugar donde las personas con diferentes maneras incluso de pensar pueden estar juntos porque lo une una sola cosa, que es Cristo. Y es el Señor el que nos une a nosotros. Por eso yo siempre digo y me gusta, lo decía el otro día cuando estaba predicando en Century Village, en un culto que tienen ahí en Century Village. Yo le decía, a mí me encantan los lugares donde haya diversidad, donde la gente no sea igual que yo. Porque si la gente es igual que yo siempre, oye, es como medio aburrido eso. Usted se imagina, yo siempre me pregunto, o sea, ¿te imaginas una iglesia donde el pastor sea yo, los diáconos sean yo, los miembros seamos yo? Yo no quiero estar en una iglesia así. No, no, claro que no, no quiero estar en una iglesia así. No porque yo me sienta que soy el más malo del mundo, pero no una iglesia, o sea, no, yo me conozco a mí. Yo me conozco y usted se conoce. O sea, yo no quisiera estar en una iglesia donde todo el mundo fuera como yo, ni que todo el mundo pensara de la misma manera que pienso yo. ¿Por qué? Si la gente puede pensar de manera distinta, podemos hacer las formas distintas, siempre y cuando, por supuesto, nos mantengamos ajustados a lo que la Biblia enseña, a lo que Dios quiere. Hay gente que son, incluso en su vida normal y natural, son ejemplos más alegres que otras, ¿se le nota? Y tú puedes decir, no, la alegría no simplemente es que la gente se esté riendo, porque hay gente que se ríe mucho y son muy tristes en el interior. Hay gente que quizás son un poquito más serias y son un poquito más alegres en su interior y verdaderamente tienen el gozo y la alegría y son más sedados. Y es verdad, o sea, no podemos definir simplemente la alegría porque estamos riéndonos. O no podemos definir simplemente que estamos amargados porque estamos serios. Hay gente que tiene personalidad un poquito más cerrada y gente que tiene personalidad un poquito más abierta. Lo cierto es que una persona que tiene el gozo del Señor no siempre puede parecer que tiene un limón en la cara, ¿ok? No siempre puede estar aguñado ni puede estar así, no siempre puede hacerlo. Y entonces tampoco una persona puede estar toda la vida riéndose como cualquier cosa y jaja, todo el tiempo riéndose, aun cuando aparentando qué. O sea, aparentando qué, o sea, no estamos locos ni nada por el estilo. O sea, hay momentos para cada cosa. Y Eclesiastés lo dice. Hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar, hay tiempo de hacer 7 determinadas cosas y hay tiempo de hacer 7 determinadas otras cosas, ¿no?
O sea, uno se ocupa en los momentos de crisis, uno sale en los momentos que aparentemente viene alegría, pero sin ejemplo, yo cuando vi a Misael que se le rompió el brazo y cuando llegué al hospital tenía el brazo normal, no estaba riéndome. Es el gozo del Señor, no, estaba con el gozo del Señor. O sea, yo estaba preocupado y estaba buscando, estaba confiando en el Señor, confié en el Señor. Cuando iba de camino al hospital, dice, Señor, toma el control, tú eres, y sé con todo esto, permite que todo sea lo mejor posible, de acuerdo a tu voluntad y que todo sea bien, ¿no? Y sobre todo para Él. Pero yo no estaba riéndome, o sea, no era el momento como de reírme. Mire, después nos reímos en el cuarto, porque a él le pusieron un medicamento que lo hacía hablar bobería, y entonces Nicole lo estaba filmando y le hacía preguntas y le decía que le iban a deportar y todas esas cosas, y entonces él le hablaba cosas. Y entonces nos reímos un poco y todas esas cosas y estábamos ahí. Y entonces después Nicole igual le empezó a hablar acerca del seguro médico, ahora el seguro y no sé qué más. Y él, mamá, perdóname, hablando cosas. Cuando se acabó, o sea, él ya se le quitó eso de la cabeza y ya fue simplemente un recuerdo, ¿no? Pero la vida es así y la iglesia también es así. La iglesia no siempre las cosas salen bien. Y damos gracias a Dios porque hace ya unos meses que comenzamos esta congregación y realmente hemos experimentado el favor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el buen ambiente. Pero quiero decirle, mis amados hermanos, que aunque deseemos que siempre sea así, las crisis vienen y que debemos estar preparados porque Satanás no duerme y las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes están en contra del reino de Dios. Y algunas veces no utiliza a ninguno de nosotros pero trae gente. O simplemente algunos muchas veces de nosotros no estamos bien espiritualmente y tomamos acciones o hacemos cosas que son incorrectas. Y eso también trae tensión y dificultad dentro de la iglesia y es algo que es normal. Pero cuando estamos todos centrados en la persona de Cristo, controlada por el Espíritu de Dios y también por la autoridad de la palabra del Señor, nosotros podemos experimentar el gozo que Dios nos da, la seguridad que Dios nos da y la unidad que tenemos en la persona de Cristo. Por eso podemos amarnos todos los unos a los otros, a pesar de que tengamos maneras diferentes de pensar, podemos perdonarnos los unos a los otros, tener paciencia los unos con los otros. Por eso el título de esta serie es Ser o no ser, y ese es el problema, porque lo que deseamos es realmente ser. No jugar a ser iglesia, sino ser la iglesia. No jugar a ser cristiano, sino ser cristiano. Y como decía, esto es una frase que la dijo Hamlet, el príncipe de Dinamarca, en la obra famosa del mismo nombre de Shakespeare, porque él estaba, o sea, el contexto es un contexto diferente a la iglesia, pero él vio el fantasma de su padre y se dio cuenta de que el tío, o sea, el hermano del padre, había estado con su mamá y que lo que quería era hacer algo incorrecto dentro de la familia. Y entonces él sabía que el tío tenía malas intenciones dentro de la familia, pero de la mamá que estaba con el tío ahora, no sabía ni cómo decírselo y él entró en una depresión profunda. Y entonces él estaba como luchando con su propia vida. O sea, si él quería vivir o seguir viviendo de esa manera o no seguir viviendo de esa manera. Y por eso es que al final de esta obra, él utiliza ese tipo de frase, ser o no ser. O sea, quiero ser esto que quieren que yo sea, quieren que luche por esto que quieren que luche, voy a hacer lo que tengo que hacer o simplemente yo me desligo de esto. Y muchas veces nosotros como cristianos vamos a los lugares porque pensamos que la iglesia o pensamos que el lugar donde nosotros vamos tiene que ser hecho a la medida nuestra. Y no es a la medida nuestra. La iglesia no es para nosotros. La iglesia es para el Señor. El centro de nuestra vida, el centro de nuestra adoración, todo lo que nosotros hacemos es para el Señor. Puede que nos guste más ciertas determinadas cosas, somos un poquito más abiertos a la alabanza, somos menos abiertos a la adoración, o ciertas determinadas cosas nos pueden gustar más o no, pero es puramente cultural muchas veces, o puramente de gusto personal, pero no es hecha a nuestra medida. O sea, vamos a hacer una iglesia a tu medida, no existe. O sea, las iglesias son dinámicas, son diversas, son de diferentes formas. Y esta iglesia que vamos a estar estudiando en estos domingos que vienen, era también diversa. Era una buena iglesia que fue fundada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Fue algo bien dinámico en la vida del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo recibió de parte del Señor, aun cuando él quería ir a otro lugar, se le apareció el Señor en visión a un varón macedonio y le dijo, pase y ayuda, ¿no?
Y Pablo dijo, pero es que yo quería ir a otro lugar, había otro, eran otros los planes, y el Señor por medio de esa visión le dijo, no, es Macedonia el lugar donde tienes que ir. Y por medio de esa visión, el apóstol Pablo embarca hacia Macedonia y va con un team misionero ahí a la ciudad de Tesalónica, y en esa ciudad abre una iglesia, una ciudad completamente cosmopolita, una ciudad, la Nueva York de aquellos tiempos, una ciudad que tenía mucho bombo, había buena economía, la gente que vivía ahí tenía dinero, tenía posibilidades. Y era un buen lugar para hacer una iglesia, porque las iglesias tienen que ir de acuerdo. O sea, usted no siempre va a tener una iglesia en lugares donde la gente son marginales, ¿no? Ahí tienes que llegar también a otros niveles, a otros lugares. Y el apóstol Pablo era un hombre que había sido estudiado a los pies de Gamaliel, que era un hombre de instruido, reconocido en aquellos tiempos, y por eso yo casi siempre estoy consciente y estoy de acuerdo que como Dios utiliza personas en los lugares más bajos, también utiliza personas en los lugares más altos, porque tienen la capacidad de poder llegar a esos lugares por su influencia, por su capacidad, por su preparación, y simplemente honran el nombre de Dios en ese lugar. Y tenemos que dar gloria a Dios por eso. Y el apóstol Pablo era una de estas personas que tenía la posibilidad de poder abrir una iglesia en ese lugar. Pero aunque era el apóstol Pablo, aunque tenía un buen equipo misionero como Silas y Timoteo que estaban con él, no siempre las cosas salen bien. Como digo, aunque la iglesia era una iglesia buena, que se fundó bajo condiciones tremendas, porque no es fácil fundar una iglesia en un lugar que la gente no quiere vivir como dice la iglesia. O sea, cuando tú le dices a una persona que hay maneras de ser iglesia como Dios quiere y nosotros queremos vivir de otra manera, es muy difícil eso. Eso pasó, por ejemplo, a los corintios, ¿se acuerdan? Cuando en los cultos de la iglesia de los corintios eran cultos completamente complicados, donde el apóstol Pablo tuvo que explicar bien detalladamente lo que estaba ocurriendo ahí, porque ahí los cultos eran orgías, porque era lo que estaban acostumbrados ellos a hacer con la diosa Diana. Cuando se convirtieron al cristianismo, las mujeres querían gobernar, de la misma manera que gobernaban el culto de la diosa Diana, querían gobernar en la iglesia, y por eso el apóstol Pablo le habla a las mujeres respecto al velo, respecto al pelo, y todas esas cosas que eventualmente algún día podemos hablar de eso, pero que realmente lo que había era un concepto erróneo de lo que era el culto público. Y eso ocurría porque la gente, para que se sintieran bien las personas que venían al culto, tenían ese tipo de adoración. Y tenían orgías, la gente podía estar, los hombres podían estar con las mujeres de ese grupo, y por supuesto la gente iba para tener placer. Y muchas veces eso es lo que ocurre cuando llegamos a la iglesia, una iglesia que queremos que sea de nuestra manera, porque somos o sea, como el embudo. Esto tiene que ver conmigo, me tiene que caer bien el pastor, lo que dice el pastor, la música, la iglesia, y no siempre es así. Y eso lo vemos en el apóstol Pablo, que aunque era un hombre de Dios, llamado por Dios y tenía un buen equipo misionero, las cosas no le salieron bien, o no todo lo bien que podían ser. Y por ejemplo, en ese momento, Pablo y Silas, sobre todo Timoteo, o sea, Pablo, Silas y Timoteo, pero sobre todo Timoteo le escribe, porque se queda ahí un tiempito más en Tesalónica, le escribe después al apóstol Pablo, le habla al apóstol Pablo de que habían algunas cosas en la iglesia que no estaban funcionando bien. O sea, que Pablo se había ido de Tesalónica para Atenas, estaba en Grecia y estaba esperando que Timoteo y Silas regresaran con él. Y en ese regreso, Timoteo le lleva un informe a Pablo de que las cosas no estaban funcionando bien. La iglesia estaba un poquito, no entendía bien algunos detalles. Lo primero es que estaban poniendo en duda su ministerio. Y quizás le decía, oye, tú sabes que ellos creen que tú viniste aquí porque era una ciudad buena, y quizás viniste con otros intereses, no con intereses buenos ni espirituales, sino con intereses materiales. Quizás para el dinero, para recaudar dinero para ti, para beneficio. Eso existía desde el primer tiempo, caballero. O sea, hay veces que tú ves y tú dices, oye, fulano que vive ahora el evangelio de prosperidad. No sé, la gente siempre piensa así. Y la gente siempre piensa, por supuesto, ha pensado a través de toda la historia, ha pensado más de los pastores. Tristemente, porque hay veces que de verdad los pastores no viven de acuerdo a la palabra de Dios, y por supuesto es evidente
que su vida no ha sido correcta y la gente empieza a mirarlo y después mira a todo el mundo en el mismo saco. Y cuando tú miras a un pastor, hay gente que ya lo tiene, el pastor es un vividor, es un tipo que no trabaja, es un tipo que vive de 10.000 ofrendas de la gente, aunque el pastor nunca toque el dinero, pero ya ellos están conscientes. Y si por alguna casualidad el pastor prospera, o por alguna casualidad el pastor mejora, o por alguna casualidad el pastor tiene un carro un poquito mejor, o se muda por una casa, le está robando el dinero a la gente, está en ese lugar viviendo de la gente, y uno tiene que vivir con eso, porque es una realidad. Y no solamente pasa aquí en un país como este, que es un país próspero, sino también incluso en nuestros países. El pastor vive un poquito mejor, o tiene algunas ciertas posibilidades, o lo que pasa, no sé, ellos no saben ni por qué, pero no son por los diezmos de la iglesia, pero ellos entienden que sí, que le están robando el dinero a la gente, y que si el dinero llega a la iglesia y simplemente es así. Y estaba pasando en la iglesia de Tesalónica, y Timoteo le dice, wow, esto está pasando aquí. Hay gente que no está creyendo totalmente en ti. Y fíjate, Pablo era un hombre que había sido llamado por el Señor, era un apóstol, Dios le había instruido personalmente a él. O sea, no es que lo había buscado ni había estudiado bajo los pies de nadie lo que tiene que ver con su apostolado ni su vida cristiana. No, Dios lo había escogido directamente a él, como dice el apóstol Pablo. Yo que era un abortivo, como el último de los apóstoles. Me escogió a mí, me llevó a mí, me guió a mí, me enseñó directamente a mí. Y era algo bien, bien difícil, pero también la iglesia no había entendido todo lo que tenía que ver con lo que tenía con la vida cristiana práctica, la santidad, la modestia, el cuidado de la iglesia cristiana. Y también tenían problemas con la segunda venida de Cristo. O sea, tenían problemas teológicos. Y esto es lo que se trata toda la carta de Primera de Tesalonicenses. Pablo defendiéndose de las cosas que decían de él, eh, hablando acerca de cómo vivir la vida cristiana correctamente y también hablando acerca de cómo Cristo iba a venir y las cosas, las implicaciones que eso tenía. Si usted busca, por ejemplo, el libro de los Hechos, capítulo 17, es lo que habla, o sea, es cuando el apóstol Pablo funda la iglesia de Tesalónica. Y, por ejemplo, dice el versículo 3, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía que es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. O sea, Pablo llegó y como acostumbraba a hacer, llegó a donde estaba en Tesalónica y fue directamente a la sinagoga de los judíos y ahí les empezó a predicar el evangelio de Cristo. Y dice el pasaje que mucha gente se convirtió. Mucha gente, griego, gente famosa, se convirtió ahí, en mujeres nobles, mujeres de hombres que tenían dinero, de posición, empezaron a entender el mensaje del evangelio y dijeron, esto tiene sentido para mí, y se convirtieron al Señor. Pero también habían judíos que no creían, empezaron a tener celo, y se levantó una gran persecución en Tesalónica, de tal manera que no solamente mataban a los cristianos, sino que también los encarcelaban. O sea, el cristianismo en Tesalónica se levantó por una gran persecución. O sea, ser cristiano, sobre todo en los primeros siglos de la era cristiana, no era algo fácil. Cuando el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y dice, a todo aquel que cree, primeramente a griego y a judío y todo. No me avergüenzo, la palabra esa de avergonzar tenía que ver más bien con la idea de dar la vida por el Señor, porque decir que yo era cristiano en aquel momento me podía costar la vida. No es como hoy que yo digo que soy cristiano y lo único que me puede costar es que se burlen de mí, o que no me pongan atención, o que, ok, está bien, es cristiano y no pasa nada. Pero en aquel momento decir que era cristiano, aun cuando no eras ni buen cristiano, te podía costar la vida. Aun cuando no habías entendido verdaderamente el evangelio, pero por alguna casualidad te decía, yo creo en Dios, como muchos cristianos o muchas personas en el día de hoy que piensan que ser cristiano es decir, yo creo en Dios y se queda puramente en lo intelectual. No, en aquel momento para tú decir, yo creo en Cristo, tenías que estar consciente de eso. ¿Y cuántas veces nos hace falta a nosotros estar conscientes de saber que hemos creído en Cristo de verdad? Y que no estamos en la iglesia ni en las cosas de Dios por puramente embullo. O porque la gente me está empujando a eso, porque necesito de eso ahora. Pero mañana, cuando aparentemente las cosas vayan bien, y yo creo en todos mis años de ministerio y como cristiano, he visto muchas veces gente venir así. Vienen a Cristo y vienen a la iglesia por los panes y los peces, pero después cuando tienen panes y cuando tienen peces, se olvidan de la iglesia y se olvidan del Señor. Y eso es muy triste, pero pasa.
Y usted quizá también los conoce, que usted decía, pero este es fulano, y estaba en la iglesia y de repente se apartó, y hoy vive una vida completamente distinta a lo que son los valores del reino de Dios. Ahora, ¿qué cosa es la iglesia? Y esto es algo que nos va a mostrar a la luz de toda la carta primera a los tesalonicenses, una verdad espiritual que vamos a poder ver a lo largo de esta carta. Aunque vivamos, fíjese, si usted se va hoy con una frase, si usted la escribe, si usted capta alguna información en el día de hoy y después le da Alzheimer, que no, no grabe más nada, grave esto. Aunque vivamos en contextos diferentes, bajo circunstancias diferentes, la iglesia no debe dejar de ser lo que Dios quiere que sea. Aunque vivamos en contextos diferentes, aunque estemos bajo circunstancias diferentes, la iglesia no debe dejar de ser lo que Dios quiere que sea. Porque sí va a haber contextos diferentes. Y nosotros vivimos de acuerdo a nuestros contextos. Tenemos una realidad de nuestra vida y de acuerdo a eso nosotros vivimos. Yo siempre le digo a la gente, no, que hay gente que hay que mantenerse humilde. Sí, la humildad es parte de la condición del ser humano. Pero sin duda alguna, ¿sabes? No hay problema que yo esté, que yo pueda andar con las personas porque hay ciertos niveles. No, uno lo hace. Pero, por ejemplo, cuando yo era un muchacho, yo comí unas pizzas ahí en Luyanó, que eran las más malas por Dios que había en la vida. Que era la que vendían ahí en la esquina de Galicia. Que la vendían, eso era para matar el hambre los muchachos, yo, los jóvenes que estábamos ahí en la iglesia, comíamos esas pizzas, porque era lo que había, lo que mi mamá me daba dinero, mi abuela me daba dinero, y tú comías esas pizzas ahí. Y por supuesto, ¿de qué cosa era? No sé. O sea, ¿el queso de dónde era? Un queso que olía, ¿usted sabe qué? Un queso olía como no sé de qué. No, déjeme no decirlo, para que ustedes no pequen, ni pensar yo en eso. Pero un queso que olía mal. Pero esa es la que nosotros podíamos llegarle. El tiempo pasó, cuando ya uno trabaja o algo así, ya tú no comes esa pizza. Comes una un poquito mejor. Y cuando te dicen a ti que esa pizza, no, yo no como eso ya. No, no, dime que si no ha pasado así. Dígame que no ha pasado así. No, yo no como eso. Comiste una pila, pero ya yo no como eso ahora. Ya yo no como eso. O sea, ya yo no voy ahí. Y tú comiste cantidad. Comiste cantidad y comiste desaforadamente y comiste como un loco, pero ya tú no comes eso. Porque ya, no sé, ya puedes comprar otras cosas. Y es una realidad. Es una realidad. Nosotros cuando íbamos a la escuela, yo le cuento a la gente más chiquita, yo no podía, mis padres, por ejemplo, no podían comprarme zapatos, el zapato de la escuela. Yo no podía comprarme eso. O sea, yo tenía una J Centauro. ¿Te acuerdas, Willy? Una J, eso era primer año, segundo año, tercer año y cuarto año. Le poníamos un casquillo metálico ahí para que se vieran una vez usó la casquillo, ahí la de casquillo abajo, atornillado en la esquina. O sea, no era ni originaria, pero era porque se usaban la J de casquillo. Entonces, el pullover blanco que había que llevar a la escuela era el que tú podías conseguir. Tristemente, en primer año mío de la carrera, mi mamá me consiguió un pullover que la esquina del cuello aquí, una aquí y otra aquí. Eventualmente estaba por aquí abajo, así, feísimo me quedaba, tremenda mala pinta, pero era lo que mi mamá podía conseguir. Mi papá estaba enfermo en aquel tiempo, enfermo en aquel tiempo y yo no había muchos recursos. Nos regalaban unos zapatos que podían quedarme apretados y tenía que aguantar así como las mujeres que se parten el pie para tener el pie chiquito en China. O sea, aguantado ahí, hasta llegar a mi casa. Cuando llegué a mi casa no había Dios que me volviera a meter los pies en eso hasta otro día. Pero era así, no podíamos hacer otras cosas. Ahora los muchachos, todo es igual. Y aunque sea en Cuba, tienen una mochila nueva todos los años, zapatos de marca, cosas así todos los años. O sea, ¿dónde estamos viviendo? Es de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros creemos. Pero con la iglesia no pasa así. Aunque hay cambios, aunque hay transformaciones, la iglesia siempre va a tener que ser o siempre debe ser lo que Dios quiere que sea. No importando las circunstancias, no importando el contexto en que nosotros tenemos que estar. Y ahora sí vamos a primera de Tesalonicenses. Usted puede buscar ahí en su Biblia, primera a los Tesalonicenses, porque vamos a estar hablando en esos primeros 10 versículos de la primera carta, porque la iglesia debe ser un lugar de paz y de gracia. La iglesia debe ser un lugar de paz y de gracia. Vamos a hablar de las características de la iglesia. La iglesia es un lugar de paz y de gracia. Así lo dice el apóstol Pablo. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre, en el Señor Jesucristo. Dice, gracia y paz
sean a vosotros. Y aunque es un deseo del apóstol Pablo, es un buen deseo. La iglesia es un lugar de gracia y de paz. No es un lugar de guerra, porque a nadie le gusta la guerra, ni es un lugar donde la gente empieza a poner reglas que verdaderamente no son. Aunque gracia y paz tiene que ver más con una salutación, una en el contexto judío y otra con el contexto griego, que era lo que gentil, que era a lo que Pablo estaba enfrentando aquí en Tesalónica, un grupo de judíos, un grupo de gentiles. Los judíos eh, tenían la costumbre de decir shalom, o sea, paz, en su saludo, y los gentiles decían gracia. O sea, que la gracia y la paz era más bien un saludo, pero era una bendición y era un deseo que debería salir del corazón para las personas a las cuales tú les exponías eso. Entonces, cuando el apóstol Pablo está hablando de la iglesia de Tesalónica, que estaba compuesta por judíos y estaba compuesta por gentiles, él utiliza estos dos términos que eran muy bien conocidos por ellos, para que ellos entendieran de que ese era el deseo de Dios, que en la iglesia hubiese gracia y hubiese paz. Pero también la iglesia debe ser un lugar donde se promueve la fe, donde se promueve la fe. En el versículo 3 dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. La iglesia es un lugar donde se promueve la fe, la confianza en el Señor. ¿Por qué? Porque sin duda alguna, aunque aparentemente una persona en nuestra congregación tenga una fe genuina y haya experimentado un milagro de parte del Señor, siempre vamos a tener personas en la congregación que van a tener una lucha de fe constante por alguna situación que van a pasar en su vida o que están pasando en su vida. Y hasta que no suceda, hasta que Dios no haga algo y no cambie esa situación, siempre va a estar latente en mi mente y en mi corazón de qué es lo que Dios va a hacer. Pero es un lugar donde tú tienes que promover la fe. No estoy diciendo que voy a promover que todo se haga como tú quieres. Estoy diciendo que la iglesia es un lugar donde se promueve la fe, la confianza en el Señor, cualquiera que sea lo que Dios diga. Cualquiera que sea lo que Dios diga, yo voy a confiar en que es lo mejor para lo que Dios quiere hacer en mi vida y yo voy a confiar y voy a poner mi confianza en el Señor, mi seguridad en el Señor, que es donde mejor está, y vamos a dar los pasos necesarios. O sea, yo no voy a decir una falsa fe, ni fe en la fe, como que muchas veces la gente dice, yo estoy declarando que en este momento esto va a resolverse. No, yo no puedo declarar una cosa que yo no sé. Yo puedo tener la convicción y la confianza de que Dios va a hacer lo mejor que Él sabe hacer. Yo puedo declarar que Dios, por medio de la palabra, algún texto bíblico que yo sé que Dios lo puede hacer, porque lo ha dicho su palabra. Pero yo no puedo inventar, porque yo no soy ni un gurú, ni yo no soy un espiritista, para decir una cosa que va a suceder y que realmente no va a suceder. Eso, para mí, es fe en la fe, no fe en el Señor. Eso es fe en la fe. O sea, decir algo por decir algo. Yo estoy confiado. Y para mí, el concepto de fe tiene que ver mucho con eso. Fe es saber que lo que la Biblia dice es la verdad. A pesar de las circunstancias, a pesar de las personas, a pesar de cualquier otra cosa, yo estoy consciente que lo que la Biblia dice es la verdad. Y en eso es lo que yo creo. Esa es la fe bíblica. Y que está más allá de mis convicciones y también de mi vista. Yo no lo veo, pero yo sé que Dios es fiel. Yo no lo veo, no sé cómo lo va a resolverse porque ya yo tengo mis manos atadas. Yo no sé, yo tengo mi mente llena de mucha información, no sé lo que va a hacer, pero estoy confiado de que Dios es fiel y que al final del camino Él va a estar conmigo y al final del camino todo va a servir, me va a servir a mí y yo tengo que sostenerme en esa confianza y la iglesia es un lugar donde se promueve eso. La iglesia es un lugar donde se trabaja por amor, aunque pudieran haber personas que cobren, pero nunca. Sí, porque tú puedes tener, una iglesia puede crecer y hace falta personas que trabajen oficialmente en la congregación y pueden cobrar por eso porque el obrero es digno de su salario, pero se trabaja por amor y se sirve por amor. Nunca por dinero, nunca por dinero. Usted es llamado por el Señor y usted trabaja con o sin dinero. Usted va a tener que hacer ajustes en su vida si no trabaja por dinero. Y va a tener que trabajar y tener su trabajo como cualquier otra persona. Y quizás va a tener menos tiempo, pero va a seguirlo haciendo. Pero mañana usted gane mucho dinero porque la iglesia le paga incluso mucho dinero, como hay gente que gana mucho dinero en la iglesia, aún ahí usted va a tener que trabajar por amor. Porque usted no trabaja para la gente, usted no trabaja en un centro de trabajo que es puramente humano, es en la agencia espiritual de Dios. Y está bien que la iglesia honre a la gente, que la iglesia honre a sus trabajadores,
pero el trabajador también debe honrar a Dios con los recursos y debe honrar también lo que hace por medio del llamado de Dios y lo hace específicamente por amor. Y eso es una tremenda bendición. Eso es una tremenda bendición. Que podamos promover el trabajar por amor. Sea que ganemos o que no ganemos, trabajamos por amor. Lo estamos haciendo por amor al Señor. Usted cada cosa que hace en la iglesia para trabajar para la iglesia, para servir a la iglesia, no lo hace para usted, lo hace para el Señor primeramente. Todo lo que haga y cualquier cosa que haga, hacerlo no para los hombres, sino para Dios. Su mentalidad debe estar en lo que usted hace para Dios. Y también la iglesia es un lugar donde reina la esperanza. Tenemos esperanza. Tenemos esperanza porque nuestra esperanza mayor está por venir. Y aunque la iglesia tesalonicense tenía problemas respecto a la segunda venida de Cristo, nosotros hoy no tenemos ningún problema. Cristo viene. De la misma manera que Él vino en la primera vez y nació en un pesebre, que vamos a estar celebrando eso en los próximos domingos. En la misma manera que Él creció, que tuvo un ministerio de 3 años, que Él murió en la cruz del Calvario, que Él resucitó, ascendió a los cielos, sentó a la diestra del Padre, volverá otra vez. Y esa es la esperanza magnífica del cristiano. Los cristianos del Nuevo Testamento se saludaban de esa manera y decían: Maranata, Cristo viene. Ese era el mensaje constante de la iglesia. Y es que es un mensaje de esperanza. Cristo viene. Algunos distorsionan todo, y eso pasó en la iglesia de los Corintios, que la gente incluso dejó de trabajar. Y el apóstol Pablo dijo: espérense, el que no trabaje, que no coma. Y eso es un principio también para los guavos. El que no trabaje, que no coma. ¿Ok? Aquí todo el mundo tiene que trabajar. En lo que uno haga, uno tiene que trabajar. Por eso, el trabajo, la teología del trabajo después de la caída, aunque fue después de la caída de alguna manera, y tú con el sudor de tu frente, tú trabajarás, y eso es como una maldición, al final se volvió la bendición que Dios utilizó para que nuestras vidas fueran sostenidas. Y que de alguna manera fuera la forma en que nosotros podamos sostenernos en este mundo que nosotros mismos hemos destruido. Pero el trabajo es una bendición. Hay que trabajar. No, que Cristo viene anteriormente, la gente estaba vendiendo sus cosas y se iba a ir para casa de los hermanos. Y la gente le estaba dando perros muertos a los hermanos. Porque no, Cristo viene ya. Yo no trabajo más. Pero no trabajo más, pero estás comiendo conmigo. Estás comiendo de lo que yo trabajo. Y el apóstol Pablo dijo: no tienen la obligación de darle comida al que no está trabajando. Tú tienes la obligación. Sí, porque muchas veces nosotros tenemos un mal concepto de lo que es de lo que es la necesidad. Hay gente que tú necesitas enseñarle a pasar trabajo. Porque entonces ellos piensan que la vida cristiana es que, ok, yo me tengo a quien acomodarme. No, esa es tu responsabilidad. Tienes que salir y pelearla. Te vea que estás peleando y no puedes porque hay cosas que suceden, lo que sea, y la iglesia está para eso, para ayudarte en ese momento. Los amigos están para ahí, pero tú tienes que pelear, tú no puedes estar sentado. Tú tienes que pelearla hasta el final. Y eso es lo que el apóstol Pablo estaba promoviendo en esta iglesia. No le estén dando perros muertos a los hermanos. Y no es que no tengamos o sea, que no seamos preocupados, no. La iglesia debe ser un lugar de preocupación los unos por los otros. Pero la preocupación no significa que nosotros castremos las manos y los pies de las personas que tienen una mala actitud ante la vida. Tenemos que enseñarles. Y eso sirve para los de afuera y para los de adentro, a nuestros hijos igual. Tenemos que enseñarles. Porque nuestros hijos se piensan que porque tienen una casa, un cuarto y las cosas aparentemente buenas, todos se lo merecen. No, no es gratis como tú vives. Le cuesta a tus padres. Le cuesta sudor a tus padres. Le cuesta trabajo a tus padres. ¿Le cuesta? Entonces, aprende de eso, ¿no? Y hay veces que uno sabe que es verdad que ellos van a aprender eso cuando se casen y tengan hijos, pero a partir de hoy que ellos aprendan a tener o sea, de saber que es importante, ¿ok? Saber que es importante. No se le da todo a los hijos. Dios tampoco nos da todo a nosotros. No se le tiene que dar todo a los hijos. Aun cuando tenga, es solamente para que aprenda. La cuestión no es que no hay, la cuestión es que no se puede. No es que no hay, si hay, yo te puedo dar, pero no te voy a dar. Yo me restringo porque yo entiendo de que no es la mejor manera ahora de hacerlo. Entonces, no piense que no amas a tus hijos y los berrinches que forman los hijos muchas veces cuando tú no quieres hacer algo por ellos, ok, que forman berrinches. Pero no hay. Pero si tú podías, yo podía, pero no lo hice.
Yo podía, pero no lo hice. Eh, Hay veces que mis médicos me dicen, papá, tú podías mandarnos más ropa cuando nosotros estábamos en Cuba. Sí, podía, pero no es así. ¿Y podías mandarnos más dinero? Podía, pero no es así. O sea, era con esto y con lo que ustedes tienen que hacer, vivir de esa manera, de esa la forma. Yo podía quizás en otro momento no podía, pero en momento sí podía. No es así. Y había veces que yo decía, se están acabando muy rápido los megas. Y, y quizás ellos pensaban, oye, mis padres no van a poder estar sin mí, no pueden estar sin saber de nosotros, van a volverla a poner. No ponía, me dio un tiempito ahí, pues, sabía de otra manera, pero no, no, hay que aprender, tienen que aprender y la iglesia debe aprender. ¿Cómo podemos llegar a ser entonces un lugar donde Dios, que Dios desea que nosotros seamos? ¿Cómo podemos llegar a ser este lugar que Dios desea que seamos? Reconociendo que Dios fue quien nos levantó y nos puso aquí. Aquí estamos por la gracia de Dios. Dice el pasaje, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios y Padre, en el Señor Jesucristo. Estamos aquí por la obra de Dios. Si no fuera por la obra de Dios, no pudiéramos estar aquí. Entonces confíe en eso. Reconozca que es Dios el que nos levantó en este lugar. Y si Dios nos levantó, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Descanse en el poder de la absoluta palabra y poder del Espíritu Santo. Descanse en ese poder. Nosotros somos una iglesia que descansamos en el poder de la palabra y en el poder del Espíritu de Dios. Y lo otro es siendo ejemplo en santidad y proclamación. Sí, hermano, aunque cantamos ahí que somos libres, no somos libres para vivir como que nosotros querramos. Somos libres para vivir para la gloria de Dios. Somos libres para vivir para la gloria de Dios. El pecado es pecado siempre. ¿Ok? Y aunque muchas veces la gente le añade más pecado a las listas de la Biblia, que no deberíamos hacerlo, tampoco podemos quitarle. O sea, ni ponerle ni quitarle. Tenemos que vivir, tenemos que aprender a concentrarnos más en Jesús y menos en no pecar. Hay veces que nos dedicamos mucho a preocuparnos por no pecar, en vez de preocuparnos más de estar cerca de Jesús. Yo creo que la iglesia de hoy carece de un impulso hacia la cruz y tiene mucha abundancia de un impulso hacia la moralidad, como si esas cosas fueran separadas. La Biblia dice que separados de Cristo nada podemos hacer. Hablemos más de acercarnos más a Jesús y cuando nos acerquemos más a Jesús, Él limpiará más nuestro corazón, limpiará más nuestra mente, nos acercaremos más a su corazón, amaremos más, desecharemos más el pecado. Y, y hoy es hablando en contra del pecado, y sí, hay que hablar en contra del pecado, como el texto lo dice, hablar en contra del pecado, hablar en contra del pecado, pero la solución para eso es acercarnos más a Cristo. La solución más al pecado no es hablar y no seas pecador y sucio, empedernido, fornicario, adúlteros. No. Sí, sí está en la Biblia y es así como el texto lo dice, hay que hablarlo, sí, directamente, con las palabras todas y como van, directamente, pero sin dejar de decir que la mejor manera para salir de esa condición es acercándome a Cristo, acercándome a su palabra y ser lleno del poder de su Espíritu. Y eso es lo que yo deseo para cada uno de nosotros, para cada una de nuestras familias. Lo que yo oro y deseo para mí, para usted, para las personas que lleguen a nuestra congregación, es que seamos personas que tengamos el deseo de acercarnos cada día más a Cristo. Que cuando vengamos aquí a la iglesia, le adoremos con tanta profundidad que verdaderamente lo que decía Merlin ahorita, aunque cojamos los problemas después, en este momento estoy completamente dedicado a la excelencia, mirando la cruz de Cristo, mirando el trono del Señor, estoy adorando, estoy absorbido completamente por la oración del Señor, por la influencia de su palabra, por la llenura de su Espíritu Santo, porque eso es vitamina para nuestra vida, para el próximo día, para la próxima semana, para el próximo mes. Eso es vitamina. Por eso hay que ser lo que Dios quiere que nosotros seamos. Si usted ha conocido a Cristo y se ha convertido a Jesucristo, y vamos, la semana que viene vamos a hablar más profundamente acerca de este pasaje, un poquito más. Si usted ha conocido a Cristo, usted debe
vivir para Cristo y caminar de la manera que Dios quiere que nosotros caminemos. Su vida va a ser mucho mejor, su matrimonio va a ser mucho mejor. Cuando usted pone al Señor en el centro de su vida, usted va a entender que hay propósitos verdaderos en su vida, y hay propósitos verdaderos en su familia, y hay propósitos verdaderos en la iglesia. Aunque usted no lo conozca todo, aunque usted no lo sepa todo. Dios es Dios, crea usted en Él o no. Dios es poderoso, crea usted en Él o no. Dios tiene propósitos para nuestra vida, entendamos ahora eso o no. Dios es el creador de todas las cosas. No nos hace falta, no, a Él no le hace falta a ninguno de nosotros. Nosotros nos hace falta mucho Dios. Nos hace falta mucho Él. Así que en esta mañana quiero que usted se quede con esa realidad. Somos la iglesia de Cristo. En este lugar donde Dios nos ha puesto por la obra y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y a partir de hoy, mientras nosotros vamos avanzando en el estudio de esta carta, vamos a poder experimentar el gozo de saber que somos la iglesia que Dios quiere que nosotros seamos, para la gloria de su nombre, para la edificación de cada uno de nosotros y para que la gente que no conozca al Señor le conozcan. Dios les bendiga, mis hermanos.